así que 5 minutos de fama para cada uno, y le damos la derecha al sector productivo. Así que Bernardo, vos tú abres los comentarios finales. Bueno, buenas tardes a todos y primero que nada el agradecimiento por la invitación a participar de esta actividad, que la verdad que de mi parte fue muy nutritiva, así que aprovecho la instancia y felicito a Línea por la iniciativa y bueno, ni que hablar que por el resultado que en primera instancia saqué de la actividad. Creo que muy valedera. Yo vine acá a escuchar, así que voy a ser muy breve porque vine con los oídos abiertos y es poco lo que puedo aportar. Creo que fue mucho lo que nos aportaron y muy interesante. Así que voy a tratar además de felicitar, como ya lo hice, redondear un poquito lo que entiendo relevante, sobre todo de lo que es hoy la situación del sector productivo y en este entorno, con la sensibilidad, por suerte, que cada vez es más grande a nivel del país en los aspectos ambientales. Creo que es muy importante para todos nosotros como productores conocer la realidad de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, saber de antemano lo que estamos haciendo bien, obviamente que para multiplicarlo y hacerlo cada vez más, y ni que hablar que saber de antemano y con la mayor celeridad posible lo que estamos haciendo mal para, bueno, a tiempo y en forma tomar las medidas que correspondan. Creo que lo que más me gratifica es que el INEA y sobre todo la academia, porque acá estaban todos los que realmente saben del tema involucrado, no solo de INEA, por suerte estaba toda la universidad, toda la academia. Este es el ámbito donde de nuestra parte me interesa que se den las discusiones, los análisis, porque es donde podemos cosechar cosas importantes que podemos después aplicar en el campo. Generalmente este tipo de discusiones se terminan dando en lugares donde no aportan mucho y terminan siendo más discusiones de boliche, así que me parece más que valedero la oportunidad y creo que es muy importante, sobre todo fue muy importante tomar conciencia de lo que se está haciendo, las cosas, una gran cantidad de trabajos en una amplia gama de sectores, trabajos que son por demás interesantes, muchos de ellos mostraron la necesidad de seguir trabajando y profundizar en los índices, en los modelos de predicción. Por lo tanto, considero más que valedero todo esto y un cierto grado de satisfacción porque creo que vamos por buen camino. Hay mucho para hacer, no tengo duda, tal vez muchísimo, pero bueno, creo que se está haciendo mucha cosa. De mi parte no conocía ni un 10 ni un 15% de lo que se estaba haciendo, por eso es que de alguna manera cierta tranquilidad me da, porque soy consciente que el sector productivo y los productores lo que necesitamos son conocimientos claros y de alguna manera saber cómo proceder ante aciertos y errores que estamos cometiendo. Así que bueno, esta es un buen arranque, tener información local, porque ni que hablar que no es sano traer todo de los países llamados desarrollados, que aparentemente en muchos casos se ven como a imitar, y no todo lo que ellos hacen bien o mal son replicables acá, y precisamos información local, saber dónde estamos parados, y creo que, bueno, como dije, hay mucha información que estaba latente y ojalá salga a conocimiento de todos, se haga cada vez más público, y ni que hablar que se refuercen los trabajos, porque de las cosas que quedaron en claro es que más allá de ciertas verificaciones hay mucho para trabajar, para verificar todavía. Así que bueno, para ir redondeando, reitero la felicitación de esta actividad y creo que surgieron deberes para todos, pero fundamentalmente para los sectores académicos, para seguir dando y generando información, que es lo que básicamente precisamos para que la discusión ambiental y que en definitiva afecta a todo el sistema productivo, ¿no? Porque hablar de sostenibilidad no es simplemente para un productor, no es simplemente para
para la revista o para los diarios o para ser mejor o peor ecológicamente, sino por la sostenibilidad económica. A nadie le sirve deteriorar sus recursos y estamos hablando de los dos recursos más importantes y más caros que tiene el país, que son un lujo que tenemos, que son la tierra y el agua. Por ende, estamos todos ávidos y necesitados de conocimiento para manejarlo lo mejor posible y sacarle el mejor rédito posible y a largo plazo. O sea, no solo, como bien decían hoy, hay que pagar las cuentas de fin de mes, pero todos los meses hay que pagarla y todos los años. Entonces no podemos primar decisiones de corto plazo, cada vez se prima menos porque los plazos son cada vez más cortos y los errores que cometemos en poco tiempo se hacen notorios y evidentes, entonces necesitamos todos trabajar de una manera sostenible, por el propio bolsillo de cada uno y por la propia sociedad que nos contempla. Así que bueno, muchas gracias y era solo eso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. La verdad que no me facilita mucho el tema de hablar en público, no es lo mío. Como ingeniero, además, ya me he olvidado de casi todo y escuché una cantidad de palabras y de términos y ecuaciones que no... O sea que lo veo como productor y la pregunta que me hicieron o que me dijeron que a ver si podía contar un poco es si los productores estamos conscientes de cómo impactamos el ambiente y especialmente en la calidad del agua con nuestro sistema de producción. Yo creo que, como en todo el mundo, los productores agropecuarios somos empresarios y nos identificamos como individualistas, somos muy personalistas. Hoy alguien puso un ejemplo ahí de un dibujito, el tipo elige y tira para allá y esto es lo que voy a hacer y listo. Y entonces creo que no... Las instituciones más dedicadas a la investigación y a la culturización de la cosa, como pueden ser el INEA, la UDELAR, no creo que le llegan a todos los productores, o por lo menos tendríamos que regionalizar. Hoy están muy concientizados los productores lecheros de la cuenca del Santa Lucía. Después creo que no estamos tan concientizados el resto de los productores. Ahí yo creo que es donde ha cambiado un poco, pero INEA investiga, la universidad nos cultiva y Dinama nos intima el cese de la producción o nos multa, o nos multaba. Creo que ha cambiado un poco y se han empezado a armar reuniones, o se armaron algunas reuniones en el interior, como en Dolores, como en Durazno, como en Yun, en Mercedes, y esas reuniones un poco cultivaron a los productores, pero han sido tan esporádicas y tan lejanas una de otra que uno le pregunta al productor hoy en mi zona, en Flores, en Soriano, si tuvieras que hacer un sistema intensivo, pensá en el agua. Piensa en el agua o de riego o de darle beber al ganado. De vuelta, pensá en el agua, medio ambiente. Y bueno, sí, que el agua de riego o que el agua sea bien potable para el ganado. No llega a pensar en lo que vinimos a ver hoy acá, al nivel científico que estamos acá, los productores no llegan. Entonces yo creo que es un debe que tienen las instituciones que más conocen el tema y que mejor nos podrían asesorar o informar a los productores. Y ahí es cuando recién los productores que están en los sistemas intensivos y les llegan con la información directamente a ellos, les hacen parar la oreja y bueno, vamos atendiendo las cosas hasta que un día resulta que un artículo de un diario a raíz del problema del agua en el verano del 2013 dice textualmente que los tambos y los fildot han sido señalados como los responsables del deterioro de la cuenca del río Santa Lucía, la fuente de agua potable de 1.600.000 uruguayos, y continúa. Y ahí nos molestamos, no nos gusta que nos señalen con el dedo y empezamos a mirar a ver cuántos más habemos de culpables en la cuenca. Cosa que no es bueno, creo que no conduce. No conduce y entonces tomar conciencia es algo que lo estamos haciendo muy lentamente, lo vamos a seguir haciendo y en el interior vuelvo a lo mismo, como decía recién,
si uno ve que en las ciudades se vierte el crudo a los ríos o a los arroyos, ¿cómo le decís a un mercedario, cuidado con tu tambo que vas a contaminar el Río Negro? El tipo sabe que en Mercedes el colector de la OCE va crudo al Río Negro. Y a un sanducero, ¿cómo le decís? Cuidado que vas a contaminar el río Uruguay. El tipo sabe que, o si más o menos sabe algo, que hasta el colector industrial, que recoge 10 o 20 o 100 veces más los residuos contaminados, los efluentes contaminados, o sea, con niveles altísimos de contaminación, lo vuelca crudo al río. ¿Cómo le explicás o cómo lo haces al productor consciente de que él tiene que tener cuidado cuando la OCE no lo tiene? No sé, creo que Dinama está preparada para aconsejar, para regular, tiene los pasos a seguir, ya lo ha empezado, pero creo que tiene que ser más amplio y tenemos que arrimarnos más a los sectores donde estamos empezando a intensificar la producción. O sea, salir de la cuenca del Santa Lucía e irnos a las otras cuencas que también van siendo afectadas, acompañar a los productores, y creo que no debe existir ningún sector que culpe al otro, porque todos vamos a vivir en este país y todos vamos a seguir produciendo en este país. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los que no saludé personalmente. Muchas gracias por la invitación a este taller, a formar parte de este panel. Tengo que separarme de mi faceta en la investigación, así que me voy a tratar de concentrar en lo que tiene que ver con la parte del gobierno, en el caso Ministerio de Ganadería, y también de todas las acciones que estamos trabajando conjuntamente con el tema ambiental vinculado a la producción agropecuaria, que nosotros estamos trabajando con Dinama en el tema, así que bueno. Creo que es el desafío del quinquenio, no hablo de fútbol, pero hablo de medio ambiente y sector agropecuario, ver si podemos ordenar el tema del impacto ambiental del sector productivo, porque es como el país agropecuario, como se manejó, y tenemos que llegar a resolver o a encaminar el tema de cómo manejamos el impacto ambiental de la producción agropecuaria. Conocimiento lo primero, nosotros siempre hablamos de que nosotros desarrollamos políticas que tendrán más o menos, hoy Leónidas decía, ustedes deciden, hay un componente político importante en una decisión de un límite, de un valor, pero necesariamente tiene que partir de la base de un conocimiento científico validado. Si no sabemos cuál es, hagamos matriz de riesgo, hagamos gestión del riesgo, pero necesitamos saberlo. Entonces yo lo podré mover un poquito, pero tenemos que partir de lo que la ciencia nos dice, qué es lo que afecta. Y así trabajamos y así construimos los planes de uso, porque esta institución, el Ministerio y otras generaron 50 años de investigación que luego usamos para llevar adelante una política pública. Y también se necesita una sociedad que participe comprometida y responsable. Y ahí la ciencia o quien sea, tenemos que buscar el mecanismo de traducir a la sociedad los conocimientos. Porque la sociedad participa porque se han abierto instancias en comisiones de cuencas, en instancias de ordenamiento territorial, pero tenemos que ser una sociedad responsable. Entonces ahí el conocimiento yo creo que es muy importante que llegue a la sociedad entera para poder tener una participación social, que es con quien tenemos que construir estas cosas para adelante. En materia de la cuenca del Santa Lucía, que es como el tema es que también hoy hablábamos, empezar por lo importante y empezar por lo sensible y en este caso, por lo que ocurrió y por lo que se conoce del tema, se ha empezado a trabajar en la cuenca Santa Lucía y ensayando modelos también que luego serán aplicados a otras regiones. Hoy se mostraron datos de Paso Severino, se mostraron datos de la cuenca, y bueno, y se está trabajando a nivel del gobierno, se está trabajando con el tema calidad de agua. Estamos trabajando los ministerios juntos, estamos trabajando con
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que obviamente tiene la competencia en temas ambientales. También estamos trabajando con el Ministerio de Industria, también estamos trabajando con la OCE, generando equipos de trabajo permanentes con distintos niveles para tratar de promover el tema de la calidad de agua y, bueno, específicamente en la parte de producción agropecuaria, que es en lo que trabaja el área mía. Pero necesitamos saber dónde hay que actuar, saber cómo hay que actuar, saber cuáles son los procesos que llevan al deterioro de la calidad del agua, y en eso necesitamos, obviamente, la comunidad científica, necesitamos a Línea, necesitamos la Facultad de Agronomía, necesitamos la Facultad de Ciencia, que nos den insumos para luego nosotros actuar sobre las políticas. En particular, yo creo que es de conocimiento de todos, hay 11 medidas que está llevada adelante la DINAMA, que tienen que ver con la mejora de la calidad de agua, y hay algunas que tienen que ver con la producción agropecuaria. Las zonas buffer hoy se manejaron, las zonas ripiarias o se está trabajando, ya hay legislación. El tema del manejo de los efluentes, que es un concepto muy amplio que estamos trabajando, hay que definirlo bien, qué es el manejo del efluente. Nosotros desde el lado del Ministerio de Ganadería, y hemos trabajado mucho con el INEA, con esto y con la facultad, queremos que revertir un poco el concepto del residuo, el efluente como un residuo y que sea un insumo para la producción e integrarlo al sistema productivo. Y por eso los planes de uso que se llaman Plan de Lechería Sostenible, que están empezando ahora, ya son obligatorios, estamos empezando a difundirlos, no hay mucho conocimiento, pero bueno, implican dos cosas: uso del suelo, que tiende a controlar la erosión. Hoy se dijo por toda la parte de los científicos, no quiero hablar de erosión porque está el padre de la erosión acá al lado mío. Qué mal padre. No. Y mi profesor, Podía tener una hija más linda que la erosión. Que la erosión. Bueno, pero sí que apuntan directamente a la erosión y el tema del manejo de la fertilización. Tanto la fertilización orgánica como la fertilización química, que tiende a resolver un segundo problema que los científicos nos dicen que existe, que es el fósforo disuelto en el agua, que cuando el nivel de fósforo en suelo es muy alto, hay que evitar porque se va en forma disuelta. Entonces, bueno, hay que conocer más cosas, pero hay otras que ya se conocen. Y nosotros nos gusta empezar por lo que ya conocemos y empezar por algo. Y bueno, son los dos aspectos que hoy estoy mostrando. Yo no voy a seguir porque mis apuntes son casi todos científicos por mi otra vida. Pero bueno, quiero transmitir confianza a la población. Un poco lo que decías tú, no podemos plantear estos temas como la guerra campo-ciudad, como los productores contaminan para que la sociedad... Yo creo que hay que construir confianza porque hay ocupación por parte, el propio presidente Vázquez es quien ha puesto el tema arriba de la mesa con los ministros que tienen que ver con estas áreas. Se está trabajando en el tema, los productores también, habrá más o menos conciencia, pero yo creo que hay en general preocupación. Se veía en lo que se mostraba que muchos productores no tienen mucha idea, como que el tema contaminación parece una cosa más complicada de lo que es, y a veces el productor no está consciente. El productor no tiene la vocación de contaminar, a veces tiene que conocer los procesos. Y que pienso que de estas cosas y conociendo los temas es donde se va a salir adelante con esto, pero yo creo que no estamos en una situación dramática ni mucho menos, y con estas energías y la sociedad comprometida como estamos, yo creo que están todos los caminos dados para encarar el problema, que es totalmente multicausal, y encararlo como se debe. Entonces, bueno, eso... No me voy a entrar en la parte de mi formación académica porque lo tengo acá al gaucho, así que bueno, celebro la jornada, me pareció muy buena, los temas presentados muy buenas, ha habido de todo y celebro este tipo de
de acciones para poder seguir construyendo, en definitiva, un Uruguay para la felicidad de todos los uruguayos. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, mandarle los saludos y las felicitaciones del ingeniero químico Alejandro Nari, director nacional de Medio Ambiente, que bueno, estaba en el mismo auto que yo para venir para acá, pero la ministra lo llamó y tuvo que dejar de venir y atender a la ministra con mayor prioridad. Y que a él le gusta mucho más que a mí estas actividades de diálogo con la gente, que yo estoy más acostumbrado a los trabajos técnicos y en el campo también. En segundo lugar, manifestarles que para la Dinama y para el Ministerio en su conjunto, este es un tema trascendente. Tan trascendente es que hay no menos de 10, 12 técnicos de la Dinama dispersos por ahí, capaz que no todos lo conocían, pero claramente quisieron venir y estuvieron auspiciados y permitidos por el Ministerio para que vinieran a participar en estas actividades. Nosotros estamos coordinando, como dijo Mariana, en muchos temas de calidad, y también tenemos algunos trabajos para presentar en temas de calidad, básicamente en temas de Santa Lucía. Algunos compañeros del Ministerio de Ganadería lo saben y lo conocen, y algún compañero de línea también, pues en la Cuenca de Santa Lucía, en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, un órgano participativo que es coordinado por la INAHUA en concordancia con el resto del Ministerio, se han presentado esos datos. Datos que no necesariamente muestran que la calidad del agua es buena, independientemente de los parámetros que se toman hoy como los parámetros del decreto 253. Hay algunos parámetros como el fósforo que por más que los subamos nos da mal, y la calidad del agua tiene una hipereutrofización bastante alta en muchos tramos. Ese es el problema que queremos mejorar, y ese es el rol de la Dinama: asegurar que la calidad del ambiente para toda la población sea la mejor. En eso estamos trabajando, apuntando, como coordinamos con Mariana, en los primeros puntos calientes, que, bueno, en algunos casos nosotros los elegimos y en otros explotaron antes que nosotros pudiéramos actuar. Tenemos un plan de acción fuerte para la Santa Lucía, tenemos medidas concretas que son discutidas en algunos casos, pero que nos tienen que ayudar a implementarlas. Nos tienen que ayudar los otros ministerios, en coordinación con el Ministerio de Ganadería estamos fuertemente, con el Ministerio de Industria también, nos tienen que ayudar los productores, y discusiones técnicas sobre el ancho de la faja o los suelos inundables en las fajas, son discusiones que se pueden dar siempre y cuando se empiece a implementar cosas. En la marcha y en la implementación de las cosas es que vamos a poder lograr llegar a tener las mejores calidades que estamos buscando. Por último, invitarlos a trabajar con nosotros en la implementación del plan de acción de Santa Lucía y del plan de acción de la Laguna del Sauce, que tienen comisiones de participación, y que en esas comisiones de participación tienen lugares todos los actores sociales, que está implementado por ley, que queremos que puedan ser la herramienta válida para mejorar la calidad del agua, que es uno de los temas que estamos hablando acá. Gracias. Bueno, buenas tardes para los que me saludaron durante el día. Como soy de suelo, de conservación de suelo, y estamos en el Área Mundial de Suelo, decretado por las Naciones Unidas, propuesta de FAO y de la Alianza Global por el Suelo, que se creó para tratar de poner este recurso, que es el verdaderamente finito y que se termina si lo liquidamos, como no lo es el agua, porque el agua se destila con la evaporación y se vuelve agua limpia otra vez, y el suelo que se fue, y contamina el agua, y etcétera, y etcétera. Me voy a permitir hacer un recorrido de las presentaciones en el día que tocaron el tema de alguna manera. Perdomo
lo puso, no, esto no. Esto son cosas generales. Perdomo, luego mostró que en todos los índices de contaminación con fósforo entra la erosión. Pero vimos que cuando la riqueza de fósforo en el suelo llega a niveles tales, sobre todo fósforo lábil, que se lo lleva el agua que pasa nomás, no solo la erosión explica la llegada de fósforo a las aguas, sino que el propio escurrimiento. O cuando se agregan efluentes del origen que sea, también. El trabajo importantísimo que viene haciendo Leonidas y su equipo, Leonidas Carrasco, mostró un mapa donde mostró claramente que lo que estaba en rojo son cuencas donde hay erosión, pero además hay mucho fósforo porque es donde se concentra la lechería. Miren el mapa y lo van a ver. Y en el resto manda la erosión. Entonces, hay un viejo no, pero un concepto que si los niveles de fósforo en los suelos son normales, naturales o algo aumentados por la fertilización, pero no a niveles de arriba de 20 partes, 30 partes, fósforo o más, centenas, como hemos visto, quien manda en la llegada de fósforo a las aguas es la erosión. Y lo más eficiente que tenemos para, proteger el agua contra el problema de contaminación de agua que hoy tenemos y conocemos y es el que ha llamado la atención en el 13 y ahora otra vez en la laguna del Sauce este año, que son la eutrificación por la riqueza de nutrientes y que en el caso de Uruguay es fósforo y no nitrógeno, sobre todo, tienen que ver altamente con la erosión. O sea que es un doble negocio y es una doble obligación. Proteger los suelos porque son no renovables en absoluto y porque es la mejor manera de proteger las aguas. Dicho eso, alguna anotación más, me alegra bastante que las medidas que va teniendo el grupo de INFIA con alguna participación que tuvimos en algún momento nosotros en medidas de erosión en cuencas, en la parte forestal, o las primeras estimaciones con cesio, nos están dando los mismos valores, o por debajo, como era esperable, de los del campo natural, bien manejado. Porque una forestación instalada y cubriendo todo el suelo, es decir, se sabe que la vegetación más protectora que existe en el mundo y en naturaleza donde más llueve son bosques. Ahora, claro, cuando se cosecha se multiplica por 2 la erosión, aunque sigue siendo baja. Es un detalle que no quería dejar pasar. Es sorprendente cómo no tenemos estos problemas de nitrato en agua, tal vez porque fertilizamos mucho menos con nitrógeno que en Estados Unidos, por ejemplo, y sobre todo seguramente porque no tenemos los drenajes subsuperficiales que llevan directamente el nitrato que percola y en condiciones anaerobias a las corrientes de agua y así llegan a provocar problemas increíbles, pero sí debiéramos saber que donde hay fuentes puntuales de contaminación orgánica con nitrato está demostrado por trabajos que se mencionaron, algunos de los cuales participó Verónica cuando empezaba en la facultad con Perdomo, y otros, porque sean en las áreas de estas cuencas que hizo la presentación a Rosena, algunas evaluaciones de aguas profundas se han hecho, y digamos aparecen altas proporciones de pozos cercanos o relacionados a fuentes orgánicas, pozos negros, tambos, pozos mal sellados, con nitrato. Esa es el agua que están bebiendo las familias que trabajan en los tambos. Entonces, lo digo porque el tema de los feedlots, en cuanto a aguas superficiales, lo que vimos aparentemente se contamina un poco con fósforo, pero no tanto con nitrato, pero
si hay una manera de llegar esa, es decir, había que mirar qué está pasando con la llegada de nitrato a los acuíferos ahí cercanos. Y una cosa, para después hacer algunas consideraciones más de carácter, si ustedes quieren político, total, yo hoy estoy casi que jubilado. Casi no, estoy jubilado. Estoy recontratado nada más por unas horitas. Eguren mostró, y eso lo vimos varias veces y lo podemos ver en cualquier monitoreo, que no hay manera que con el límite de fósforo que está vigente, ningún agua, ni el campo natural en el Uruguay lo cumpla. Es imposible, es de ciencia ficción. Está bien que ahí empieza el primer pico de crecimiento de cianobacterias, lo vimos 3 veces la gráfica esa, fenómeno. Pero como lo mencionaban, está para moverse a 80, 100. Sabemos que la EPA en Estados Unidos usa 128, porque si no, nunca va a haber un agua en el Uruguay que por más que venga de un campo natural prístino, pueda cumplir con la norma. Es decir, y estas normas son políticas. Tan políticas como en el caso de lo que estamos metidos nosotros, son las tolerancias de pérdida de suelo. Tienen una base técnica, pero son políticas. Una vez que están en una norma legal a cumplir, dejaron de ser algo técnico, pasan a ser un límite político. Y ese está mal, evidentemente está mal y hay que reverlo. Bueno, dicho estas cosas, es decir, me preocupa mucho como temas que yo ya no los voy a investigar, pero el tiempo de residencia de los sedimentos, por ejemplo, en las cuencas. Lo que pasa en la cuenca de Santa Lucía es mi hipótesis de que en buena medida, sobre todo en la cuenca de Canelón, y en particular la de Canelón Chico, perdón, Canelón Grande, que tenemos esa enorme tasa tipo de bascolé, que de sedimento, que es la represa, donde se miden los niveles de fósforo más altos de los monitoreos, dependiendo de si se revuelve o no el barro del fondo, junto con algunos eventos puntuales en la pasada, por ejemplo, por alguna ciudad como Canelones, si operó el frigorífico o no operó el frigorífico, pero se han medido niveles de decenas de miles de microgramos de fósforo, es decir, cosas exorbitantes. Y eso tiene que ver con la historia de algo que se cerró, una represa en 1956, en una de las áreas con más erosión histórica y que se continuó del país. Entonces, esos sedimentos están en el sistema y cada evento lo va a estar moviendo y llevando más o menos para un lado. Si ustedes quieren ver la foto de cuál es el problema principal de la calidad del agua que llega a Aguas Corrientes, agarren, métanse en Google Earth, en cualquiera de las imágenes, ahí en la represa, vean la salida de donde entra el agua y la salida de donde tiran lo que primero que le sacan, y ven un empantanamiento de sedimento aguas abajo de la represita de Aguas Corrientes, que dicen que se pasa caminando, que si está un poquito bajo se encallan las chalanas, pero desde hace más de 100 años que están haciendo eso, están sacándole sedimentos al agua y tirándolo agua abajo. Entonces, el principal problema de la calidad de agua que tiene que atacar la OCE para procesarla es la cantidad de sedimentos que lleva. Y eso es erosión, que de alguna manera llegó a las aguas. El segundo, y acá me meto ya un poco más bueno, falta conocer más sobre el tema. Empiezan a aparecer algunos datos, porque empezó a medir los Leonidas y en algunos lugares más, y aparecen algunos niveles de agroquímico medibles. Como él dijo, la mayoría por debajo todavía de niveles que se consideran, por lo menos de acuerdo a nuestras normas, tolerables. Pero eso hace falta mucho más saberlo. Y acá empiezo con algunas cuestiones que me preocupan mucho de cómo estas cosas se manejan en público, quién las maneja y qué mensajes se pasan. Hemos escuchado hablar de que este problema tiene que ver con los agrotóxicos.
porque quienes mencionan los agroquímicos, es decir, los productos que se usan en el agro y son negativos ante ellos, se habla, o sea, los califican de tóxicos en general y de salida. Yo siempre digo que me cuesta hacer un paralelo, por ejemplo, porque cuando se habla de medicinas, que son las que tomamos, son medicinas y no son humanos tóxicos. Podríamos decir lo mismo, sabemos que una cosa mal usada de lo que usamos como medicina, en una dosis pasada, nos envenena y nos mata. Pero bueno, ese es un primer problema. Entonces, no hay ninguna evidencia de lo que ha estado pasando con la calidad de nuestras aguas todavía tenga que ver con los agroquímicos. Sin embargo, hay cuando a uno le entrevistan periodistas, son de los mensajes que le llegaron y son las cosas que preguntan. Segunda cosa que es más evidente aún, ¿cuál es la imagen que ustedes más han visto cuando se ha hablado del problema de Santa Lucía como telón de fondo de lo que se habla en televisión? Son las plantaciones de soja que se han hecho en esos bajos, muy cerca del agua, inclusive habiendo llegado, capaz que desmontaron o no, el monte ribereño. Bueno, entonces quiere decir de que está mal enfocado todo el sistema público cuando ataca primero por la lechería. Ahora, cuando sabemos que en toda la cuenca de Santa Lucía se produce solo el 6% de los granos del país, que la mayoría no son soja, quiere decir de que estamos, es decir, sacar el ojo de la mira es a Periano Carpincho, decía Abel Sosa, es decir, es otro el problema, cual no quiere decir que en donde la soja es el cultivo predominante en otras cuencas, y a lo largo del tiempo no va a ser, no está siendo y va a ser el problema, pero no en la cuenca de Santa Lucía. Entonces, es una manera muy buena de desinformar y desenfocar a la población del país de cuáles son los principales problemas que hay que atacar. Es decir, y a mí me duele, siempre me dolió mucho esto, reconocerlo, porque yo soy hincha de la lechería, muy hincha de la lechería, creo que es además la organización cooperativa que tiene el país en la lechería es lo más justo socialmente, digamos, como actividad agropecuaria capaz que anda en el país, digamos, y soy crítico desde el primer momento del monocultivo de soja, lo saben, he escrito artículos, algunos de los cuales tengo acá coautores, dos, Walter está por ahí, Carlitos Creichi, que presentamos en el Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo en 2004, porque me dieron manija a mí que fue a hablar contra el monocultivo de soja a los colegas argentinos, porque yo no se animaba mucho. Pero en el caso de Santa Lucía no es la mala de la película, lo cual no quiere decir que si sigue avanzando no llegue a ser un componente importante. Entonces, esas cosas me preocupan y por lo tanto el tema de las comunicaciones es muy importante, muy importante que el conocimiento de las cosas reales que se conocen lleguen a los que informan, y bueno, me podría seguir hablando un rato largo y claro, como estoy jubilado, la dejo por acá. El título de esta jornada era, si no me equivoco, calidad de agua y actividad agropecuaria. Y esto de la calidad de agua es una de las dimensiones de impacto ambiental de las actividades agropecuarias. Yo lo que les quiero proponer, que yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo hacen, lo que les quiero proponer es que enfoquen estos temas con una mirada diferente. En este tema de impacto ambiental, para todos, para los productores agropecuarios, para los que están en academia, para los que están haciendo política pública, yo quiero digamos, ojalá que nos convenzamos que hay por lo menos dos dimensiones. Hay una dimensión que es ambiental. Es mentira que un productor agropecuario quiere contaminar el agua que después va a tomar. Es mentira. Es mentira que va a querer contaminar el lugar donde vive él y su familia. Eso es mentira, piénsenlo, no tiene ningún tipo de lógica.
Y yo creo que es mentira que lo que hace el productor o pecuario, que no le importe lo que haga río abajo. Yo creo que sí le importa. Es un ser humano como cualquiera de ustedes. Entonces, me parece, eso es una primera cosa, es una dimensión ambiental. La otra dimensión que yo creo que se desconoce, se descuida demasiado frecuentemente, es económica. Especialmente económica para el Uruguay. El Uruguay, estamos todos de acuerdo que nosotros no vamos a ayudar a sacar el hambre del mundo. En el mejor de los casos le vamos a dar de comer a 50 millones de personas. Nosotros no vamos a competir por volumen con ningún país del mundo, en casi ningún rubro, ninguno que a mí se me ocurra. ¿Cuál es la chance que tiene Uruguay de desarrollo sostenible? Es acceder a nichos de mercado, es ser un país boutique. Puede ser que no sea políticamente correcto decir esto, pero yo creo que es la mejor chance que tiene el Uruguay de desarrollo. Es acceder a mercados que estén dispuestos a pagar un poco más por un producto que es inocuo, que no tiene hormonas y que fue producido en condiciones ambientales buenas. Entonces hay una dimensión que yo creo que muchos la seguimos olvidando y es la dimensión económica, la dimensión de mercado de los temas de impacto ambiental. Y mi opinión es que si empezamos a empujar más de ver estas cosas con esa visión, van a haber menos conflictos. Y yo creo que en ese sentido la única manera que yo veo efectiva de avanzar es que nos pongamos la camiseta. Esto le sirve a todos en el Uruguay. Que el Uruguay, que los sistemas productivos agropecuarios uruguayos tengan bajo impacto ambiental, le sirve a todos. Nos sirve a todos. Y eso, de vuelta, ¿cómo se avanza en eso? Y se avanza coordinando, se avanza estando del mismo lado del equipo. Tiene que haber un sector productivo que exija lo que estaba exigiendo Pancho. Infórmennos. Díganos qué es lo que está mal, díganos cómo tener mejores prácticas. Tiene que haber un sector de política pública que tome esto como cualquier otra política pública que le conviene al país, que no es simplemente buena conciencia ambiental, social, no contaminar, ¿no? Además le conviene al país, económicamente. Y tiene que haber política pública que acompañe eso. Y tiene que haber un sector que genere conocimiento, que no sea solo interesante. Es bueno que haya conocimiento científico interesante, tiene que ser útil, tiene que informar política pública, tiene que informar decisiones. Y cuando se trabaje juntos, yo creo que por lo menos en mi experiencia, los equipos que trabajan bien no son solo los que se llevan bien y trabajan bien, eso es fundamental, pero son los que además se exigen. Y entonces yo creo que esos actores de lo que estamos hablando tienen que exigir. El sector productivo y el sector que genera conocimiento le tiene que exigir al Estado que no tenga enfoque chacrista. El problema del agua es totalmente transversal. Entonces no puede ser que se peleen distintas agencias del Estado a ver quién va a manejar qué. Y el Estado le tiene que exigir a la academia que genere, a la academia y al INEA y al sector y a la facultad, que genere conocimiento que les ayude, que les informe la elaboración de política. Eso, nosotros tuvimos una actividad INEA, organizada por INEA y por nosotros, una actividad que a mí me dejó muy, muy optimista. Fue un taller que hicimos con las instituciones del sector público que gestionan los recursos hídricos. Y la pregunta que les hicimos fue, ¿qué información ustedes requieren del sector que la genera, académico, INEA, facultad? ¿Qué información necesitan para mejorar la elaboración de sus políticas públicas? ¿Qué información necesitan para mejorar sus decisiones? Y fue un taller espectacular. Ahí estuvieron todas las instituciones que gestionan los recursos hídricos y fueron muy claritos en decir qué es lo que precisan. Bueno, ahora hay que exigir, ahora que fueron claros, hay que exigir que las podamos generar.
Entonces yo, la primera cosa que digo es, eso me dejó muy optimista como uruguayo, ver que eso se puede dar, que hay todas las instituciones públicas son capaces de trabajar con la academia y decirle esto es lo que preciso. Ahora es fundamental que lo respondamos, ¿no? Pero eso me deja muy optimista. Este tipo de jornadas me dejan también muy optimista. Yo hoy veía trabajos que hay ingenieros hidráulicos trabajando con gente que trabaja con biólogos, trabajando con sociólogos. Es la única manera de encarar el tema agua, es ese. Es multidisciplinario, pero además de multidisciplinario, tiene que ser integrado y el conocimiento tiene que ser accionable, tiene que poder generar acción. Y eso es una cosa que nos tienen que exigir. Como sociedad civil, como gobierno, tiene que ser capaz de generar acción. Entonces, a mí estas cosas me dejan sumamente optimista. Y quiero recalcar dos cosas. Quiero recalcar que es importantísimo que tomemos esto con esa mentalidad de equipo, pero de verdad, de equipo, de verdad, de equipo, no en la palabra, de verdad de equipo, que no hay chacras ni en la generación de información, ni en la ejecución de políticas públicas, ni en el control. Y sobre todo que nos acordemos de eso, que aparte de lo que todos tenemos tan claro, lo importante, lo bueno que es mejorar el medio ambiente que nos rodea y el medio ambiente global, es que además a Uruguay se le generan oportunidades económicas. Y que no nos olvidemos de esa dimensión. Esa es una dimensión que ayuda mucho a que la gente se arrime a buenas prácticas, a hacer lo que hay que hacer. Muchas gracias. Bien, a los efectos de cerrar la actividad, mencionar dos cosas que dijimos en la mañana y una breve conclusión de la actividad. Está claro que Uruguay va a seguir siendo un país agroexportador y la meta o la mira se está poniendo más alta en el sentido de seguir aumentando la productividad, pero con productos de mayor calidad y con determinación de sus huellas ambientales. Por lo tanto, reafirmamos y estamos todos convencidos que los recursos naturales donde se producen esos alimentos, esas fibras, son estratégicos para ese desarrollo productivo que se plantea, pero también para la calidad ambiental y la calidad de vida de la gente. Estuvo clarísimo, es más, algún expositor lo mencionó explícitamente, que cualquier actividad agropecuaria tiene un impacto y que lo importante es gestionar ese impacto para disminuir sus costos, sus eventuales costos. Hoy se presentaron una serie de trabajos donde queda claro que tenemos capacidad de cuantificar esos impactos, que tenemos indicadores, que tenemos índices y que ya aparecen algunas herramientas de gestión, pero indudablemente necesitamos más. Necesitamos predecir, necesitamos simular escenarios para no estar continuamente sacando datos en todas las situaciones. Entiendo que debemos poner bastante más énfasis en prevenir que en mitigar. Es como un poco el proceso que fue dándose paulatinamente en la temática conservación de suelos. Se fue hacia una política de prevención más que de mitigación cuando el problema ya había ocurrido. Yo creo que en aguas debemos ir hacia ese camino. Y quizás a veces uno tiene la sensación que estamos, y eso nos pasa seguidos a los investigadores, demasiado compartimentizados en nuestros compartimentos ambientales. Unos estudian el suelo, otros el agua y otros los animales, y hay poca integración de esa información, y otros están con el tema de productividad. Y hay opciones más, como mostraba Alejandro, mucho más de las que nosotros pensamos, y indudablemente tenemos que trabajar fuerte en esas más menos. La estrategia, y Walter me sacó algunas de las palabras que tenía pensadas, es sin duda, para un problema complejo requiere soluciones complejas, y eso requiere el aporte de muchos actores, desde el sector académico, desde el sector productivo y desde el Estado. Y en eso es clave juntar la oferta de tecnología con la demanda y los intereses del sector productivo. Hay que involucrar a ambos actores, hay que juntarlos en una mesa y se tienen que poner de acuerdo.
porque el leitmotiv del país es seguir produciendo, intensificando los sistemas productivos, pero con sostenibilidad. Y hay que ampliar la escala temporal de los trabajos, hay que ir a trabajos de largo plazo más estables y cruzar con más sistemas productivos. Firmemente, para finalizar, es clave el capítulo de seguir formando recursos humanos especializados. Es bueno, es gratificante ver varios colegas en este ámbito, y estoy seguro que muchos no pudieron venir trabajando en este tema. Pero la implementación, llegar un poco a lo que decía Walter, lleva su tiempo, y Mariana lo mencionó. Desde que se empezaron a sacar o empezamos a tener los primeros conocimientos en conservación de suelos hasta que se implementó una política que todos esperamos que sea eficaz, llevó 40, 50 años y pasaron varias generaciones. En fin, sí, indudablemente que la parte de gestión implica al Estado y la valentía para utilizar la información disponible e implementar las medidas de manejo, principalmente antes que ocurran los problemas y no después que pasen los problemas. Y para finalizar, de nuevo, agradecer y reconocer a los colegas que estuvieron aquí presentando, a los equipos de trabajo que contribuyeron a la información, a los estimados y distinguidos miembros de esta mesa, a ustedes, al público y a todo el equipo de INIA que estuvo atrás de la jornada, especialmente a los colegas de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología que han trabajado duramente en esta actividad desde hace un tiempo. Muchas gracias y bueno.